Agradecemos mucho al senador Francisco Búrquez el que nos tomes la llamada, señor senador. Muchas gracias. Encantado, Eduardo, pues un gusto desde Sonora poder hablar contigo y todo tu auditorio, y después de esta elección interna del Partido Acción Nacional, listos para seguir avanzando y trabajando en pues revalorar la política, ¿no? Hay que reconocer que hay grandes retos para el PAN y para el mundo político en general, y esta etapa que nos toca reiniciar con nueva dirigencia del Partido Acción Nacional, aunque es una reelección de Gustavo Madero, pero es un nuevo comité y una nueva etapa, pues nos abre también un horizonte de esperanza. Fíjate que buscamos ayer precisamente a Gustavo Madero, terminando la jornada después de las 5:30 de la tarde, como para que nos dieran información, y nos decía que prefería no meterle ruido porque se habían movido las cosas a lo largo del día de manera no muy clara, y que inclusive habían algunos blogueros que estaban haciendo ruido como para que se sintiera que no estaba muy limpia la elección. Al final de cuentas se pudo superar todo esto y los resultados que se dieron ahí están. ¿Qué nos cuentas de esta herida que queda? Porque indiscutiblemente cuando hay una disputa siempre hay por lo menos un rasguño. ¿Cómo se va a hacer para poder sanar esas heridas y conjuntar al partido para irse hacia adelante? Pues primeramente el reconocimiento de Ernesto Cordero y su equipo de un triunfo claro que no deja lugar a dudas, pero también un reconocimiento de que Ernesto Cordero tuvo un importante número de votos, el 43%, la diferencia fue de 10 puntos. Entonces, lo que te quiero decir es que al Partido Acción Nacional lo tenemos que construir entre todos, porque tenemos grandes retos de transformación, de reforma. Tenemos que reconocer los panistas que hemos cometido errores. Por eso perdimos la presidencia de la República, por eso hemos perdido mucho del apoyo de simpatizantes tradicionales del electorado del PAN. Entonces, necesitamos reconocer esos puntos para volver a reencontrarnos con la fuerza de ese electorado que ha permitido por muchas décadas ser fiel seguidor del Partido Acción Nacional. Yo escuchaba, por ejemplo, a Ernesto Cordero durante toda la campaña, inclusive cuando compitió con Josefina Vázquez Mota, que utilizaba todo esto de las campañas negras, ¿no? Tratar de denostar al contrario para bajarlo, y dicen que cuando uno es malo, pues procura meter el pie para que se caigan los buenos. Esto deja un mal sabor de boca en los ciudadanos en general, no solo a aquellos que ven bien al PAN, sino en los ciudadanos en general, porque perciben que hay de alguna manera esta situación de corrupción y de muchas otras cosas más. ¿Qué va a hacer el partido ahora ante esta situación? Bueno, pues no vamos a tapar el ojo con un dedo, digo el sol con un dedo, pero también ese sabor de boca no es por una campaña. Los ciudadanos saben muy bien que los partidos en general, los políticos, le estamos fallando al ciudadano, y esa transformación que se esperaba con la llegada de la democracia, pues se ha tornado en una serie de sinsabores. Sí es cierto que hay corrupción, y sí es cierto, y también hay que reconocer que el Partido Acción Nacional ha incurrido en esos errores, claro, y en esas falsas salidas. Sí. Por eso es buena una elección, porque plantea de este tipo, la oportunidad, otra vez la oportunidad de plantarnos con la mirada firme frente a los ciudadanos. Y ahí pues tenemos que quedar muy claro cuál va a ser la oferta política del PAN y para quién va a ir dirigida. El Partido Acción Nacional tiene una estrategia de tanta ciudadanía como sea posible, y tan solo el gobierno que sea indispensable. Por lo tanto, eso nos debe de llevar a una oferta política que le baje los impuestos a los ciudadanos, una oferta política que haga que crezca la sociedad civil y que se disminuya el tamaño de la burocracia del gobierno, que los recursos estén en manos de las familias y de las empresas que generan empleos y no en manos de los políticos. En fin, una serie
de propuestas que estén verdaderamente alineadas al Partido Acción Nacional. Y es cierto que en el pasado nos hemos perdido el rumbo, pero se vale reencontrarse con él. ¿Tú consideras que haya que mover a los viejos panistas a través de los nuevos panistas? ¿Te parece bien que vayamos a un corte y nos platicas al respecto de qué van a hacer en el Partido Acción Nacional para meter sangre nueva, ideas nuevas, ¿no? ¿Me darías la oportunidad de ir a un corte y regresamos? Sí. Claro que sí. Pues estamos platicando con el senador Francisco Búrquez. Él es senador por el estado de Sonora y obviamente de los panistas recios, de esos fuertes. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Pues como dicen, ¿no? Prometen y nada, señor senador. Estamos platicando con el senador Francisco Búrquez Valenzuela. Él es senador por el estado de Sonora y quiero decirles que es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, precisamente aquí en el Senado de la República. Empezamos el programa con esta canción que canta Daniela Romo, que dice prometes y nada, y nos llegan unas llamaditas y nos dicen también los radioescuchas que pareciera que son promesas y promesas. Dos temas ahí, señor senador, el de los jóvenes, cómo van a impactar en este nuevo tiempo del PAN, y las promesas, cómo ver que realmente se cumplan. Bueno, primeramente tenemos que partir del diagnóstico de que ya que la gente dice que todos los partidos son iguales, algo anda muy mal. Y entonces es cuando los miembros de un partido nos tenemos que poner a pensar. Un partido que había sido siempre fiel reflejo de la ciudadanía, un partido de ciudadanos, que con la llegada al poder a partir del 2000 nos vamos convirtiendo poco a poco en un partido de políticos. Y es ahí donde se marca el alejamiento de la ciudadanía. Tenemos que volver a reencontrarnos con los ciudadanos. ¿Cómo? Cambiando nuestro padrón de militantes, que nuestro padrón de militantes, que ahorita es cerrado, que es controlado por grupos políticos al interior, sea nuevamente un padrón de ciudadanos, los ciudadanos simpatizantes del Partido Acción Nacional, que verdaderamente son los que nos pueden alinear, y ahí es donde entran los jóvenes. En ese camino es como nos vamos a reencontrar con los jóvenes, pero también un partido que debe ir dirigido no a los grupos que son corporativos, sino a la gente libre. ¿Y qué más libre que los jóvenes? Ahí es donde el Partido Acción Nacional tiene que tener propuestas para los jóvenes, yendo en contra de ese endeudamiento que se sigue generando y que lo único que va a provocar son hipotecas para nuestros hijos y para la siguiente generación. Ahí es donde nos debemos de encontrar con una oferta educativa para los jóvenes que les permita regresarles la libertad para escoger en qué universidad, en qué centro de estudios puedan ejercer con mejor calidad esa educación, y que no los estemos obligando a los monopolios públicos o monopolios privados que le quitan esa libertad a los jóvenes. Los jóvenes se mueven en redes sociales y confían en políticos congruentes. Entonces el Partido Acción Nacional tiene que hacer lo que predica con el ejemplo. Entonces, por lo tanto, es la única manera que tenemos para encontrarnos con los jóvenes, con una política congruente que haga lo que dice. Senador, estamos recibiendo ya llamaditas de quienes nos escuchan. Tenemos llamadas interesantes, ¿eh? Fíjese que una dice, Gustavo Madero dejó solo a Josefina Vázquez Mota en la campaña presidencial. ¿Cree usted que no dejará sola a la sociedad y a los panistas? Mira, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que perdimos la presidencia de la República porque cometimos errores durante los 12 años de gobiernos panistas. ¿No hubo unidad del partido y de los panistas? Mira, más que unidad, yo creo que no transformamos lo suficiente. Incluso hay que reconocer que preservamos muchas de las viejas prácticas del partido autoritario, del preautoritario, y la gente pedía más de nosotros. Entonces, claro, yo creo que ahí se fincó
la derrota que tuvimos en las pasadas elecciones, y hay que asumirla, sí, y hay que corregir lo que tengamos que corregir. Mira, esta está buenísima, dice, los partidos buscan un nuevo presidente, pero ¿en qué nos vamos a beneficiar con eso? José, es Sofía Bazáñez de las Lomas de Chapultepec. Yo creo que los partidos se han convertido en un oligopolio que nomás administra los intereses de nosotros los políticos, y en esa medida la sociedad civil se va alejando. Entonces el reto, y este es el reto de la nueva etapa del Partido Acción Nacional, es reencontrarse con los ciudadanos para volver a ser valorados. El ejército del PAN por muchos años fueron sus voluntarios, los simpatizantes que sin cobrar vigilaban las casillas, los simpatizantes que promovían de boca en boca porque confiaban y creían en el Partido Acción Nacional. Este es el reto que tenemos en esta nueva etapa del Partido Acción Nacional, de reencontrarnos con ese espíritu panista que nos haga estar cerca de la gente y ser valorado por los ciudadanos. Pero para ello tenemos que reconocer nuestros errores. Bueno, que yo te voy a decir que la percepción que al menos se ha tenido de la jornada de ayer es que pese a todo fue una jornada ejemplar, ¿no? No hubo ni toma de casillas, ni que hayan quemado boletas, ni que hayan reimpreso cosas. Aquí hay otra llamada que también creo que es buena, dice, ¿y Gustavo Madero hará que el PAN sea un partido más transparente? ¿Cómo lo sientes tú? Él lo dijo muy claramente en su discurso. Yo por eso voté por Gustavo Madero. Es una gente que le tocó desde niño vivir pues ese país. Nos negaba las más mínimas libertades a todos los mexicanos. Él está empeñando su palabra y llega apoyado por una gran cantidad de panistas precisamente para transformar, para hacer del PAN un partido transparente, un partido que vuelva a reencontrarse con ese principio de fortalecer a los ciudadanos y no a los gobiernos. Yo creo que esa es la misión del Partido de Acción Nacional, limitar el tamaño del gobierno y ampliar las libertades de los ciudadanos. Que se estará buscando como partido, y ese es el tema de los partidos, señor senador. Y yo te preguntaría, tú que estás ahí en el Senado de la República, tu fracción parlamentaria, ¿cómo lo tomaron, cómo lo recibieron los senadores que conforman la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, por un lado, y por otro, ustedes que representan a los estados de la República? ¿Cómo visualizan esta acción, tanto de Gustavo Madero como de Ricardo Anaya? Pues es un reto grande. En el Senado de la República, pues uno de nuestros compañeros, Ernesto Cordero, compitió, y te puedo decir que vamos a recibirlo a Ernesto con los brazos abiertos. A diferencia de lo que pudiera pensarse, en el Senado de la República hemos sacado todos nuestros compromisos con las reformas que se han hecho y las que están por hacerse de manera unánime. Entonces, pues a las pruebas me remito. Entonces, hemos sabido nosotros convivir como equipo en el Senado. Es un buen ejemplo de cómo manejamos nuestras diferencias, y yo aspiraría a que de la misma manera sigamos haciéndolo en el PAN, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, si queremos unir y aspirar a unir a México, necesitamos estar unidos nosotros como panistas. Y creo que la jornada de ayer fue una jornada ejemplar, con una votación arriba del 70% del padrón de militantes, en donde pues al final ya ganadores y perdedores aceptamos ese veredicto, y nos quedan grandes retos por enfrente. Y como te decía yo hace un momento, va a enfrentar el Partido Acción Nacional a la cabeza de Gustavo Madero los momentos más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque necesitamos reformar y transformar a nuestra propia institución para que nos reencontremos nuevamente con los ciudadanos. Y eso sin duda pasa por quitarnos las partes que tenemos enfermas y volver a ser un partido de ciudadanos, no de políticos.
Pues ahí está el tema, sin lugar a dudas, que hay que seguir como ciudadanos, y yo te agradezco muchísimo, señor senador Francisco Burques Valenzuela, el que nos hayas tomado la llamada y platicado al respecto de esto. Pero me voy a quedar con muchas cosas en el tintero y me gustaría invitarte próximamente a este estudio como para que nos platiques sobre todo estas grandes reformas que nos dicen de un calado inmenso y que entendamos los ciudadanos realmente en qué nos van a beneficiar, porque vemos que hay el agarrón y se pronuncian en favor y en contra, pero no vemos el resultado en nuestros bolsillos todavía. Entonces, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas dado esta explicación de cómo estuvieron las cosas, pero sí que nos acompañes para explicarnos más a fondo qué es lo que se hace en el Senado. Seguro, Eduardo, y cuando tú me lo digas, voy con tu auditorio, platicamos ampliamente de las reformas que se han hecho y las que están ahorita en proceso, telecomunicaciones y energética, que lo único que buscan es darle más opciones al ciudadano para que elija lo que más le conviene y no tenga que sujetarse a estar en manos de un monopolio público como es el de la gasolina o el de la electricidad, comprándole a una sola empresa a los precios que dice esa empresa, o monopolios privados como el de las telecomunicaciones, en este caso de teléfonos y celulares. Pues ahí está. Realmente te agradezco muchísimo, señor senador.